soy Grisel, las manos que tejen catarsis. Yo les traigo un nuevo tutorial que espero que sea del agrado de todos ustedes. Se trata de una pieza veraniega muy fácil y rápida de hacer. Espero que les guste, se suscriban, activen las notificaciones y ya vamos a trabajar. Para este trabajo vamos a necesitar un hilo que tenga un grosor de 2 milímetros. En este caso está indicado, el fabricante indica que es para crochet número 3. Yo voy a utilizar una aguja número 4 porque es una pieza de verano con una caída particular. Además, el punto, que es llamado punto abrazado, tiene una consistencia un poco tupidita y hay que darle más calado al usar una aguja de mayor tamaño. Yo voy a utilizar estos 3 colores. Una vez que ustedes vean el diseño, verán que es muy fácil combinarlo con cualquier otro color de hilo, incluso con otro hilo más grueso o más delgado, siempre y cuando puedan cambiar el número de la aguja, y es sencillo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una muestra. Ustedes hacen una muestra, se las voy a mostrar también, y sobre ella determinan el ancho y el alto de la pieza que van a hacer, y con ello sabrán qué tipo de aguja, o sea, si quieren cambiar el número de la aguja, con hacer una muestra con el número de aguja que desean, tienen suficiente, pues ya tienen las dimensiones. Y si también quieren cambiar el hilo, igualmente, siempre haciendo una muestra. Lo único que debemos tener en cuenta antes de comenzar este diseño es la cantidad de puntos base que necesitamos para elaborar el punto abrazado. Entonces, debe ser una cantidad de puntos múltiplo de 4 más 2 más 1. ¿Por qué? Porque van a quedar los motivos. Aquí un punto, van a quedar los motivos, aquí otro punto, y aquí va a quedar un punto alto al inicio y acá va a quedar un punto alto al final, como les mostré aquí una muestra. ¿Ven? Están los motivos, 1 2 3 4 5 6 motivos, pero están los 2 puntos altos al final. Esa es la única condición que se necesita para realizar este diseño. Y es muy fácil porque solamente se va a utilizar puntos bajos y puntos altos, solamente. Siempre que vamos a hacer un tejido, debemos realizar una muestra. En este caso, este es el punto, el motivo que voy a utilizar para esta pieza. El mismo está conformado por 2 vueltas que se irán repitiendo tantas veces como sea necesario. Esta muestra siempre la hago de un ancho mayor a 10 centímetros, igual de un alto mayor a 10 centímetros, para poder tener la medida precisa. En este caso tengo que 10 centímetros son 1 2 3 4 motivos, pero como vemos aquí nos falta, entonces tendríamos que llegar hasta aquí, que sería este punto, ¿no? Y ya teniendo este dato, que sería este punto de aquí, ya sabemos cuántos puntos necesitaríamos. Son 4 puntos más los 2 puntos altos del extremo. Sabríamos cuántos motivos necesitamos para el ancho deseado. Igualmente tendríamos, hace bastante viento y esa puerta suena, necesitaríamos saber cuántas vueltas necesitamos para la altura deseada. En este caso son 10 centímetros, que serían 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 y 6, porque 5 nos quedaría por debajo. Serían 6 motivos. Si son 6 motivos, serían 12 vueltas, porque como cada motivo lleva 2 vueltas, una vuelta del punto bajo y una del punto abrazado como tal.
En el caso de la pieza que estoy realizando, yo voy a necesitar una cantidad de 79 puntos base de cadenas. ¿Por qué? Porque necesito 76, que es múltiplo de 4, más 2, más 1. Entonces, vamos a comenzar. Inicio haciendo este paso y ya vamos a realizar las 79 cadenas que lleva mi diseño. Hago despacio para quienes no sean expertos. Este modelo realmente se presta para nivel principiante y es muy fácil, solamente es llevar el paso a paso, los requisitos como ya les he planteado, realizar su muestra y así no tendrán ningún tipo de pérdida. Ya llegué a mis 79 cadenas. Ahora vamos a realizar puntos bajos en cada una de las cadenas que he realizado. Se dan cuenta que más 2 más 1 va, ese de 76 más 2 más 1 es para estos puntos que están aquí, más el que va quedando al extremo que van a ver al final de la vuelta. Aquí, a partir del la segunda cadena, a partir del gancho, hago un punto bajo. Y así voy por todas las cadenas de base. Yo sugiero para los principiantes poner un marcador aquí, porque sí hay que tener mucho cuidado de que no se viole la cantidad de puntos, porque al final van a quedar 78 puntos. De esos 79 que hicimos, uno subió aquí y quedarían 78. Y siempre tiene que quedar esa cantidad para que no se altere la secuencia de los puntos. Esto lo vamos a realizar por toda la cantidad de cadenas que tenemos. Al llegar al final regresamos. Ya hemos llegado al final de la vuelta. Vamos a hacer el último punto bajo en la última cadena que nos queda libre. Ahora, ¿qué corresponde hacer? Corresponde ya comenzar esta secuencia. ¿Cómo vamos? Que no la enfoque bien. Esta secuencia. Hicimos esta primera vuelta, ahora vamos de regreso a hacer esto. Ya el punto abrazado como tal. De la siguiente manera, levanta una cadena lazada y ahí mismo introduces la aguja y realizas el punto alto. Aquí recomiendo poner un marcador porque me ha pasado muchas veces. Recomiendo poner el marcador porque me ha pasado muchas veces que al contar me han faltado o me han sobrado puntos. Lazada, salto un punto, en el siguiente punto alto y así realizaremos 3 puntos altos seguidos. 1, 2 y 3. Tomamos lazada y regresamos a este punto que dejamos en el medio. Sin mucha tensión, pero tampoco muy flojo. Normal, y terminamos un punto alto como cualquier otro, solo que lo estiramos un poquito. Dejamos, repetimos la operación, dejamos uno, vamos al siguiente y realizamos 3 puntos altos seguidos. 1, 2 y 3. Lazada y vamos al que dejamos. Aquí sencillamente es una así, porque si lo estiran mucho esto queda muy flojo y si lo aprietan deforman el punto. Ya luego con la práctica van a lograr hacerlo perfecto. Una vez más, saltamos un punto, venimos al siguiente, 3 puntos altos seguidos. 1, 2, 3.
lazada, venimos al punto que dejamos, este puntico, este que está aquí, volvemos aquí, realizamos un punto alto, ¿sí? Sacamos dos y sacamos dos, y así vamos a continuar hasta el final de la carrera. Hemos llegado al final de la segunda vuelta, que son las dos vueltas que conforman el primer motivo, y son las dos vueltas que se repetirán durante todo el trabajo hasta lograr el alto deseado. La importancia del marcador aquí no nos presta a confusión, porque sabemos que aquí está el marcador y esta vuelta termina con un punto alto. Ya aquí habrán entendido porque es múltiplo de 4 más 2 más 1. Retiramos el marcador. En este caso voy a retroceder un poquito porque viene la unión de los colores. Como vieron, la pieza se conforma, la mía, los colores que yo elegí. Un motivo de dos vueltas en negro, 5 blanco, 1 negro, 3 blanco, 1 negro, y así voy alternando hasta el final, que si le pongo los detalles en rojo. Entonces en este caso la unión hay que hacerla antes de dar este paso para que este hilo que queda aquí ya sea el nuevo color. Ok, entonces tenemos estos dos ahí y vamos a unir con el hilo blanco. Sencillamente hacemos este paso así, pasamos por aquí, tiramos de los dos cabitos, de los dos, cortamos el hilo negro, no sé dónde puse la tijera. Bien, continuamos aquí, no importa, lo cortamos ahora. Aquí hacemos, siempre vamos a comenzar así, una cadena, giramos el tejido, giramos. Ahora tocaría puntos bajos, porque un punto bajo y otro de los puntos cruzados. Aquí en el primer punto, un punto bajo, lo marcamos y así sucesivamente un punto bajo sobre cada punto de la vuelta anterior. Y este es todo el trabajo que vamos a realizar a través de toda la pieza. Ahora nos tocaría, después de terminar esta vuelta, realizar esta y así sucesivamente. En este caso, la unión de los hilos, ya se las voy a explicar. La unión y corte de hilo. Bueno, ya apareció la tijera. Vamos a cortar aproximadamente, yo corto no tan chiquitico, pero tampoco tan largo. Bien. Yo prefiero ir haciendo esto a medida que voy tejiendo y no dejarlo todo para el final. Primero porque es engorroso tener que hacer todo el trabajo al final. Y segundo, porque no me presta confusión los hilos sueltos. Luego uno los va guardando, estos hacia la parte negra, hasta la blanca, porque al final esta sería la unión con la otra pieza. Y así seguimos tejiendo todo el largo de la pieza hasta tener dos piezas iguales. Cuando tengamos las dos piezas, regreso con ustedes. Cuando yo realizaba esta vuelta de puntos bajos, ¿ve? Luego que los motivos conforman dos vueltas, hice 1, 2, 3, 4, 5 motivos. Cuando no va a cambiar el color, tiene que comenzar con la vuelta de puntos bajos. Hice una negra, después 3 blancas, una negra, 5 blancas, una, bueno, blanco no, es como un color marfil. 3 negras, 5 negras, 3 negras. Aquí
lo que hice fue, una vez que terminé y llegué al largo de la pieza deseado por mí, realicé un punto alto en cada punto de base. Luego levanté tres cadenas, dejé una, porque en este caso el número de puntos va a ser una aclaratoria. En este caso sería aquí tres cadenas, que dos serían para el punto un punto alto y otro para la cadena de separación. Un punto alto más una cadena, dejo uno en el medio y punto alto. ¿Qué pasa? Que la cantidad de puntos que lleva el motivo no es exacta en número par para realizar el número de cuadritos y que quede exacto. Entonces al final le va a quedar que harán dos puntos altos, porque no se puede eliminar un punto, caeríamos en el riesgo de hacer la pieza desproporcionada. Entonces ya así repiten, ya les digo, a su gusto. Si lo quieren más alto, si quieren los hombros más cortos, aquí sencillamente fueron puntos altos, decidí hacerlo hasta aquí. Después hice una cadena de puntos, una vuelta de puntos bajos. ¿Por qué? Porque no me gusta que queden sueltos acá, para después cuando sea la vuelta del acabado de todo el escote no se vea feo. Por experiencia, si uno no hace la vuelta de puntos bajos, se ve un poquito feo después. Luego realicé 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas con 22 puntos base. Ustedes lo pueden hacer más ancho o más estrecho a su gusto. Yo lo hice a esta altura porque es el escote, el nivel de escote que me gusta. Mientras que en la espalda lo hice diferente, le hice 1, 2, 3, 4 y 5 para que quede menos escotado que el frente. En este caso decidí hacerle dos vueltas en negro, pero como ya les digo, eso es a gusto de cada quien. Mi misión es, en este caso, darles el paso a paso, hacerles más fácil el trabajo y darles la mayor cantidad de opciones para que puedan realizar una pieza. Esto lo pueden hacer en diferentes colores, dos rojas, un azul, no sé, los colores que a ustedes les agraden. Es un modelo que se presta para muchos cambios. Entonces ya realizado las dos piezas y realizados los hombros de las dos, que quedarían los 4 hombros, vamos a unirlos viendo bien cuál es el derecho y el revés. Recuerden que el derecho siempre que tiene los motivos con la inclinación de esta manera, porque así lo fuimos trabajando. Siempre la vuelta de puntos bajos quedaba para el revés. Entonces ya hemos marcado aquí y sencillamente procedemos a identificar también el derecho de la espalda y lo encaramos de esta manera. Así, igualmente el otro lado. Y con una aguja lanera, en este caso recomiendo dejar una hebra de hilo bien larga que le alcance para, con una aguja lanera, unir estas dos partes. Bueno, aquí tenemos ya las dos partes, el delantero y la espalda. ¿Ven? Aquí yo opté por hacerle esta línea negra y tengo 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y este es la espalda, este es el delantero que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para que sea más escotado que la espalda. Ahora procedo a unir aquí, a unir aquí y aquí. Ustedes eligen si lo hacen del mismo color o no, ya eso es a gusto. Este sería el primer punto. Aquí yo hago un simple ida y vuelta, porque lo pueden unir con punto bajo. A mí en lo particular no me gusta porque queda como una costura muy gruesa, pero no es que no se pueda hacer, es cuestión de gusto. Yo agarro los dos de atrás, aquí vamos haciendo, como le digo, un ida y vuelta, identificando bien el punto. Así vamos hacia el otro
así, y así sucesivamente. Luego damos un pequeño, tiramos suavemente del hilo hasta que lleguemos al final, donde rematamos y ya quedan unidos. Miren cómo queda. A diferencia cuando se hace con punto bajo, que entonces queda una costura muy gruesa. Aquí he llegado al último punto y quería hacerles una aclaración. Aquí sí debemos agarrar las dos partes del punto al igual que la de atrás. ¿Por qué? Porque es una zona susceptible a la presión del cuerpo. O sea que se estira y ahí sí podríamos caer en el error de que se nos pudiera deformar la pieza. Aprovecho si les está gustando este tutorial para que se suscriban, le den me gusta y así con la suscripción recibirán la notificación para cuando les tenga por acá otro video. Dicho esto y hecho esto, pues procedemos de una vez a esconder este hilito. Siempre mi sugerencia es que vayan escondiendo el hilo a medida que van trabajando, porque realmente se hace una tarea bastante tediosa, por lo menos yo lo confieso. A mí, de las cosas del tejido que no me gustan es esconder los hilitos. Entonces, como en mal camino se anda rápido, yo prefiero ir escondiéndolo a medida que voy trabajando. Miren cómo queda cuando se une con aguja lanera a cuando se une con punto bajo. El revés y miren el derecho. Tiene una tensión normal, estéticamente se ve bien y por eso lo recomiendo. Ahora cuando unan los dos hombros, volvemos, que ya sería la parte de las mangas. Primero vamos a elaborar la manga. Comenzaremos haciendo puntos altos en lo que corresponden los puntos altos de las vueltas que conforman el cuerpo. Ahí haremos 2 puntos altos por cada punto alto de esta vuelta. En el caso de los motivos, sabemos que está conformado por 2 vueltas, esta que es de punto bajo y esta de punto alto. Por tanto, realizaremos aquí un punto alto y aquí 2 puntos altos. Seguiremos, o sea, donde está el punto bajo, un punto alto. Donde está el punto alto, 2 puntos altos. Luego procederemos a hacer 3 puntos altos en un mismo lugar, saltando 2 puntos de base, 3 puntos altos y así sucesivamente. Yo lo hice por 1, 2, 3, 4 vueltas. Luego, en el centro de estos 3 puntos altos, levanto 5. Y esto, realicé esta combinación, lo repetí por 3 veces y esto lo que hace es dar como un volado a la manga, que se ve muy bonita. Así. Ahora vamos al paso a paso de todo esto que le he explicado. Bueno, ya retiré el marcador que estaba aquí y me dispongo a dar la primera vuelta. Levanto una cadena. Yo siempre aseguro este primer punto alto, siempre, en todos los trabajos que realizo. Y este sería el primer punto alto. Lo señalo para que ustedes lo vean porque no es necesario, porque esto no va en redondo, pero bueno, para que sea más visible para ustedes. Aquí tenemos esta vuelta que es de puntos bajos. Bien, aquí correspondería hacer 2 puntos altos. 1 y 2 puntos altos. Vamos a leer material. El siguiente es la vuelta de puntos bajos, un punto alto. La siguiente es de puntos altos, 2 puntos altos. Y así sucesivamente trabajaremos por toda la vuelta. Una vez más, esta corresponde a puntos bajos. Entonces vamos a realizar un punto alto. Siguiente corresponden los puntos altos. Vamos a realizar 2 puntos altos. Cualquier duda me dejan en los comentarios que con gusto les responderé. Y así vamos a
hasta llegar al final de esta vuelta. Como ya les expliqué, ya salimos de los motivos y llegamos a la parte de los puntos altos. Entonces aquí, en 2 puntos altos en cada orificio que corresponde a los puntos altos de las vueltas del cuerpo. Y así seguimos hasta que terminen estas vueltas y retomamos, como expliqué anteriormente, cuando lleguemos a esta parte. Bien, ya llegamos al final de esta primera vuelta de puntos altos. Ahora, como siempre, yo una cadena, giro el tejido para realizar este primer punto alto, pico en el mismo lugar y realizo mi primer punto alto. Aquí vamos a hacer 2 puntos altos más, que sería el primer macizo, y como les expliqué, sería esta vuelta. Dejamos 2 puntos de base sin trabajar y en el tercero realizamos 3 puntos altos, y así vamos a seguir trabajando hasta el final de esta vuelta, y en el último punto realizamos los 3 puntos altos juntos. Si por alguna razón no le coinciden los puntos, le falta, le sobra uno, no importa, pueden quedar 3 por el medio o menos. El asunto es que se complete este esquema de los 3 puntos altos juntos para poder trabajar el resto de las vueltas. Ustedes, en este caso yo hice 3. Si ustedes quieren hacer una vuelta que sea recta, más larga, una manga más larga, perdón, en forma recta, pues continúan haciendo esta misma secuencia hasta el final y obvian la que les mostré en rojo y negro, que es la que da el volado. Esto haría una manga recta. En mi caso la hice ancha, la blusa de verano, salto 2 y realizo 3 puntos altos en el mismo lugar. Y esto es todo lo que compone esta vuelta inicial. Como esta, vamos a realizar 3 en mi caso y ustedes las que deseen, según vayan viendo cómo va quedando su diseño a su gusto. Como les había dicho, en este caso a mí me sucede que no me quedan 2, sino me queda una para poder terminar la vuelta. Entonces, ahí mismo voy a hacer mis 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Una cadena, giramos el tejido y vamos a hacer 3 puntos altos. Una cadena y aquí mismo el primer punto alto. 1, 2 y 3. Yo realizo ese primer punto alto con esa cadena y picando en la base de ella misma para que los puntos queden más firmes. Ahora vamos al centro, de los 3 puntos altos siguientes vamos al del centro y ahí hacemos 3 puntos altos. En el centro, en este del centro, 3 puntos altos más. Y así vamos por toda la vuelta. Y así vamos haciendo por todas las vueltas que queramos. Regreso cuando ya sea la vuelta de colores, que va a ser diferente, que es la que va a dar el vuelo. Ya realicé las 3 vueltas de los puntos altos según les indiqué anteriormente. Ahora vamos para la vuelta de los aumentos. Ya yo corté el hilo. Vamos a tomar el hilo del siguiente color. Pasamos por aquí. Tiramos suavemente de los extremos. Subimos con una cadena
volteamos el tejido y realizamos un punto alto, 2 puntos altos y 3 puntos altos. Estos hilos luego se atan aquí y se esconden los extremos. Lazada en la aguja, pasamos al centro del grupo de los 3 puntos altos anteriores, 1, 2, 3, en el segundo, y aquí hacemos 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, y 5. Repetimos. En el punto del centro, 5 puntos altos. 2, 3, 4 y 5. Así seguiremos tejiendo hasta llegar al final, donde realizaremos en este extremo 3 puntos altos como hicimos en el inicio, aquí. Y así tejeremos las siguientes vueltas, que quedaría así. Hacemos una roja, una negra y una blanca. Si quieren darle más volado, más largo, este diseño es muy fácil de variar. Ustedes pueden ir trabajándolo a su gusto, teniendo las pautas básicas, que son las que les estoy dando. Por eso yo hago tutoriales de piezas que son fáciles, rápidas de hacer. Ya después de realizar esas 3 vueltas, solo quedaría unir con aguja lanera el costado, como en la otra parte. Por el revés, enfrentamos derecho con derecho, derecho con derecho, y comenzaríamos a unir este costado siempre, como ya les he dicho, de abajo hacia arriba, de este extremo a este extremo de las mangas. Y eso sería todo. Ya la pieza, solamente faltarían estas 3 vueltitas y ya está lista. Y quedaría como aquí. Para finalizar la pieza, yo les recomiendo hacerle una carrera de puntos bajos alrededor del cuello, en el centro de la espalda. Levanto una cadena y luego en cada puntico de base un punto bajo. Les decía comenzar en la espalda para que la unión no se vea en la parte del frente, obviamente. Hemos llegado a la esquina. Aquí tenemos este punto, pero que es donde va esta primera vuelta de puntos altos de los hombros. Entonces voy hasta acá, hago un punto bajo y recuerden, por cada punto alto hacer 2 puntos bajos. Y así vamos trabajando por toda la vuelta, por todo el contorno del cuello. Aquí no nos encontramos con ningún motivo y siempre será así. En estos 2 puntos bajos por cada vuelta de puntos altos, en este caso un punto bajo por cada punto bajo. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes este tutorial con una pieza fácil y rápida de hacer. Espero que suscriban a mi canal, les den me gusta, me dejen sus comentarios, cualquier detalle, pregunta, duda, que con gusto les responderé. Gracias por visitar.